Vamos a seguir con la segunda parte del tema, es el ungido de Jehová. Y estamos hablando, mis estimados hermanos, cuando Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y David dijo: y me ha ungido con óleo más que a mis hermanos, porque eso era verdaderamente unción perfecta que tenía Jesús de parte de Dios. Y estábamos hablando en la manifestación pública delante de muchas personas en el río del Jordán, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Y lo podemos encontrar en estos versículos de San Mateo, capítulo 3, que dice: en el capítulo 3 y el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Contundente manifestación en el Jordán, en la confirmación de la unción de Dios sobre su Hijo. Y respetaron esta unción. No respetaron esta unción, sabiendo que él era el ungido de Jehová. Así como Saúl no respetó la unción sobre David, ahora todo el pueblo de Israel no respeta contundentemente nada la unción de Cristo como el ungido de Jehová. Sino que lo persiguieron, lo acecharon en las ciudades, en los montes, a donde él se iba a refugiar. Ahí estaba la acechanza de los grandes sabios de la tierra de aquel entonces, como eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los fariseos, que encarnizadamente se lanzaban con injurias, con blasfemas, con desprecio a la personalidad de Cristo. E incluso
que ya estando crucificado, cómo lo injuriaban, cómo se burlaban de él, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, le dijeron los dos que estaban crucificados con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Israel no respetó el ungimiento de Cristo por Jehová Dios. No respetó a quien lo había ungido para salvar al mundo. Y como muchos todavía siguen despreciando la unción de Dios, que vuelvo a repetir, si es unción de Dios, esta unción de Dios tiene que ser completamente respetada delante de Dios, con el respeto en la persona que está puesta la unción. Pero muchos pisotean, despotrican y dañan la unción que está viviendo sobre la persona que verdaderamente está ungida delante de Jehová. Lo hicieron con Cristo. No respetaron esa unción. He aquí el ungido de Jehová. No respetaron al ungido de Jehová, sino que lo maltrataron, lo abofetearon, completamente lo flagelaron. Y no creyeron en él. Ahora, hermano, vengamos a la reflexión. La unción es el Espíritu Santo que descendía en ese momento cuando Saúl fue ungido. El Espíritu de Dios descendió sobre él. Porque recuerda que cuando salió de Ramá y que lo había ungido Samuel, él le dijo: te vas a encontrar con una compañía de profetas, tú vas a profetizar en medio de ellos. Y profetizó. Estuvo profetizando entre medio de la compañía. Pero sin embargo, él no respetó su unción, por lo cual fue desechado, y no respetó la unción que había en David. Así como el pueblo de Israel no respetó la unción del Espíritu Santo de Dios, dando el Espíritu Santo
aquellos 120 que estaban en el aposento alto, cuando fueron ungidos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué dijeron muchos de los que estaban reunidos? Borrachos están. Aunque otros entendieron el mensaje de Dios, porque les hablaban a través de la lengua que ellos habían nacido, pero los comunes no entendieron el mensaje de Dios, sino que los comenzaron a rechazar, los comenzaron a perseguir, los comenzaron a matar, a encarcelar, porque el pueblo de aquel entonces no respetó la unción de Dios sobre su pueblo. ¿Quién era lleno del Espíritu Santo y en señales? Era Esteban, haciendo prodigios y milagros. Pero como ellos no eran compatibles con la unción de Dios en él, aunque no le podían resistir, porque les hablaba con sabiduría, pero sin embargo, en su desprecio y en su odio a través de la unción, le apedrearon y lo mataron, lo lapidaron con un montón de piedras que hicieron caer sobre su cuerpo. Hechos capítulo 8. Se encuentra este episodio de la muerte de el diácono Esteban. No respetaron la unción que había en Esteban. Y los sumos sacerdotes, los doctos en la ley, los escribas y los fariseos que conocían verdaderamente de la unción de Dios sobre el hombre, tampoco ellos respetaron la unción que había sobre los discípulos, sobre la iglesia en esos días. Por la sanidad que había recibido el cojo en el templo, la hermosa o el templo de Jerusalén, los discípulos o apóstoles fueron llevados prisioneros ante el Sanedrín y le dijeron: no queremos escuchar el nombre de Jesús en el pueblo, no hablen en su nombre. Y los intimaron, pero ellos siguieron predicando el Evangelio de Cristo. Los milagros y los hechos milagrosos estaban realizándose.
lo volvieron a tomar prisionero, les dieron con vara, los azotaron, tal vez así los callaban, pero ellos siguieron predicando el mensaje de la palabra del Señor hasta llegar al momento que lo volvieron a capturar y lo llevaron al Sanedrín, y en ese entonces estaba un venerado doctor de la ley llamado Gamaliel, que pidió la palabra y le dijo: varones hermanos, ¿qué es lo que hacéis? Y hizo que dejaran a los apóstoles y se fue con ellos y les dijo: mirad lo que estáis haciendo, no sea que os encontréis peleando con el dedo de Dios. Si esto es de los hombres, se va a disolver. Y le ponen ejemplo de dos personajes que levantaron gente e hicieron su organización como Teudas y Judas el Galileo, y que murieron ellos, y la obra que ellos habían hecho se disolvió. Y él le dice: si esta obra es de Dios, no la podrá disolver, no sea que se encuentren peleando contra el dedo de Dios. Y hasta el día de hoy, por mucho que hicieron de quitar a los hombres de la santa, que tenían santa unción de Dios, porque no solo fueron unos pocos, fueron miles, fueron también los apóstoles que murieron en crueldad bajo sus asesinos, despedazados, descuartizados, crucificados, tirados a los leones, apedreados, quemados en aceite, como lo hicieron con el apóstol Juan de Vespasiano. Se me va el nombre del emperador, que lo metió en un caldero de aceite hirviendo, pero no lo pudo cocinar. No era el tiempo de que el apóstol fuera cocinado, ni tampoco era el tiempo de su cautiverio en la isla de Pasmo, porque solo fue el único apóstol que murió de avanzado en los días, siendo ya un anciano. Y sin embargo, hermano, hasta el día de hoy, ¿cuántos personajes desprecian la unción de Dios sobre el hombre? El Espíritu Santo es la unción de la iglesia. Pero incluso
que la misma iglesia no respeta la unción del Espíritu Santo. Por eso han desaparecido visiones, revelaciones, profecía, sueños y voz audible. Y por eso muchos profanos tienen que inventarse las cosas, haciendo las cosas negativas de lo que es la unción del Espíritu Santo. Porque verdaderamente, mi estimado hermano, en esta tarde el Señor me dice que te diga que todos aquellos que guardan la unción del Espíritu Santo serán los que ascenderán al cielo en la final trompeta. ¿Por qué? ¿Por qué me dice el Señor eso? Porque el Espíritu Santo es la unción sobre los hombres, sobre los llamados y escogidos de todas las naciones. Porque Efesios capítulo 1, creo que en el versículo 13, dice de la manera siguiente. Efesios 1, dice de esta manera. Sí, es el versículo 14, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha bien esto que te estoy diciendo. El Espíritu Santo, no solo porque diga, yo soy lleno del Espíritu Santo. Muchos no tienen llenura del Espíritu Santo, porque no saben, no conocen el verdadero significado de nacer del agua. Del agua han nacido, pero no han nacido del Espíritu Santo. Y cuando se nace del Espíritu Santo, es cuando el sello perfecto desciende sobre la persona y, decimos en verdad, es bautizada con el Espíritu Santo de Dios a hablar en lenguas angelicales, en lenguas que vienen de Dios. Pero muchos dicen que tienen el Espíritu Santo y son rígidos, son resecos, son vacíos, porque lo mismo dice el catolicismo, que ellos están llenos del Espíritu Santo, pero ¿de cuáles
Espíritu Santo, así que en esta tarde el Señor te dice: busca el bautismo del Espíritu Santo, porque es el arras, como lo dice Efesios capítulo 13, el 14, es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, porque si no está sellado con el Espíritu Santo, ni escuchará la final trompeta, porque la final trompeta solo la van a escuchar los que están sellados con el sello del Espíritu Santo, que es la propiedad de Cristo en la adquisición de una iglesia perfecta aquí en la tierra. Por lo cual, mi estimado hermano, tú debes de reconciliarte con Dios. Debes de dejar tu despotismo. Debes de dejar tu arrogancia, ignorancia y humillarte delante de la presencia del Señor, reconciliando nuevamente con Él, confesando tus pecados. Aquel que se va a reconciliar y que va a aceptar a Cristo por primera vez, abran sus labios en una confesión de fe, diciéndole al Señor: Señor Jesús, hoy vengo delante de tu presencia para aceptarte como mi Salvador personal de mi vida, y perdona mis pecados, y como también para reconciliarme delante de ti. He pecado contra ti, no siguiendo las buenas normas de la sana doctrina de tu palabra. Me he desviado, y por lo cual me reconcilio contigo. Perdona mis pecados, así como todo aquel que está aceptando tu nombre, recíbelo, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida, perdonando sus pecados. Gracias, Señor. Amén. 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 Si esto lo has hecho, Dios te bendiga grande y poderosamente. Adelante, afírmate en el Señor. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén.